Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oremos. Señor, gracias te damos por este día y la oportunidad, Señor, de presentarnos y rendirnos ante tus pies, Señor, y darte todo el honor y la gloria y la adoración, Señor, que tú mereces y demandas de nosotros. Te pedimos, Señor, que humildemente, Señor, aceptes nuestra alabanza y adoración hacia ti y que hoy nos bendigas, Señor, también con tu voz, con la palabra que fue escrita a través de los tiempos y que en esta mañana estaremos predicando, Señor. Tu Espíritu, Señor, nos hable, por favor, por medio de ella, Señor, y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Por las Escrituras es que el hombre conoce a Dios, y aunque es cierto que Dios es el ser más misterioso en existencia, la palabra de Dios nos revela exactamente quién es Dios. Y es por medio de ciertos atributos que podemos saber lo que Dios quiso revelar acerca de sí mismo. Y el conocer estos atributos nos ayuda a determinar en la manera es como nosotros vamos a responder y actuar. Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar ciertos atributos como la ira de Dios, o sea, la justicia de Dios. La ira de Dios es una que es descargada con todo aquello que es pecaminoso y que va en contra de la voluntad de Dios. La Biblia claramente nos enseña que Dios es un Dios justo y que aborrece el pecado, y no tan solamente el pecado, también aborrece al pecador, Salmos capítulo 5. Y por lo tanto Dios en su justicia no tendrá por inocente al culpable, Números capítulo 14, versículo 18. Un perfecto ejemplo de la ira de Dios descargada por el pecado la podemos ver sobre su propio Hijo en la cruz. Así que cuando nos presentamos delante de Dios, incluso delante de los hombres, tenemos que saber y siempre tener en cuenta de que Dios no tolera el pecado. Pero así como Dios es un Dios justo y que aborrece el pecado y que es un Dios de ira, Dios también es un Dios de misericordia. Este es otro atributo de Dios. La misericordia de Dios es vasta, tanto así que dice el profeta Jeremías que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones capítulo 3. Otro atributo de Dios es la santidad. La Biblia habla extensamente sobre este atributo. El libro del profeta Isaías en el capítulo 6 logra captar con gran claridad la santidad de Dios. Dios es un ser totalmente distinto a todo lo creado. Es como si Él estuviese en su propia categoría, pues no hay nadie como Él. Dios está separado del pecado y de todas las cosas comunes. Dios es un ser verdaderamente extraordinario y muy diferente a su propia creación. Sin embargo, vemos por las Escrituras que Dios es un Dios personal, es un Dios que se comunica con su creación. Y es por eso que vemos en las Escrituras que Él siempre se acerca al hombre, aun cuando éste está caminando en impiedad. Y el hombre debe de tener esto en mente,
pues Él es responsable delante de Dios. El hombre debe estar consciente de que ese Dios santo sabe y conoce todo lo que el hombre hace. Por lo tanto, es vergonzoso actuar impíamente delante de Dios. Otro atributo de Dios que vemos en las Escrituras es que Él es todopoderoso. Estamos hablando acerca de la omnipotencia. Este es un atributo que habla acerca del poder de Dios, y este no es poder como el del hombre, tampoco es un poder como el de los demonios o como el de Satanás. El poder de Dios los sobrepasa, pues este es un poder ilimitado que es capaz de hacerlo todo. Y lo interesante de todo esto es que Dios, tan solamente al pronunciar unas palabras, Él puede crear de la nada. El salmista dijo: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo capítulo 33. Las implicaciones de este atributo de Dios son muy importantes, porque esto nos da la seguridad de que Dios no solamente puede crear las cosas que vemos en la naturaleza, sino que Dios con este mismo poder puede transformar las vidas completamente. Ahora podríamos hablar en detalle sobre cada uno de los atributos de Dios, pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en uno solo, y es el siguiente: el atributo de la omnisciencia de Dios. Este atributo, la omnisciencia de Dios, nos dice que Dios tiene la cualidad de saberlo todo. Esto quiere decir que no existe ni una sola cosa que se le pueda escapar a Dios, ni una sola. La primera carta de Juan revela que Dios sabe y conoce todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Conocemos a hombres que piensan saberlo todo, pero Dios en su palabra dice que en realidad ese tipo de hombres son hombres necios. Proverbios capítulo 12. Y es por esa razón que todo creyente debe de confiar única y exclusivamente en Dios y en el poder de su palabra. Por lo tanto, todo hombre debe saber de que Dios conoce todo acerca de él y de que Dios está al tanto de su situación y de sus problemas, y que como resultado ese hombre entonces puede tener toda la confianza en Dios, porque éste puede atender y resolver todo, absolutamente todo. Todos aquí tenemos familias, a personas cercanas a nosotros y que amamos y que las conocemos bien. Las conocemos tan bien que sabemos cuáles son sus gustos, sabemos qué cosas les desagradan, sabemos qué reacciones pueden tomar en dados momentos. Podemos en cierta manera predecir lo que ellas van a pensar o decir. Mas aún así, después de convivir muchos años con estas personas que están cercanas a nosotros y que conocemos muy bien, aún así podemos equivocarnos, porque muchas veces es cierto que no las conocemos tan bien como creíamos, y nos sorprendemos y hasta a veces nos preguntamos si es que hicimos algo mal o dijimos algo incorrecto. Por tanto tiempo hemos estado cerca de estas personas, tanto tiempo de conocerlas, de toda una vida, y lo cierto es que muchas veces fallamos porque nos damos cuenta que no le conocíamos tan bien como lo pensábamos. Se ha dicho que cuando alguien se casa nunca deja de conocer a su pareja. Pasa el tiempo y pasan los años y siempre aprendemos algo de nuestra pareja.
Y a veces nos sorprendemos. Pero ¿por qué será? ¿Por qué será que es así? Después de conocer a personas tan cercanas y amadas a nosotros, ¿por qué será que muchas veces no atinamos a lo que ellas mismas van a decir o pensar o cómo es que van a actuar? La razón es sencilla. La razón es que nosotros en realidad no podemos ver su corazón. Y si no podemos ver su corazón, quiere decir que en realidad no les conocemos como tal. Es imposible conocer lo que está en lo más profundo de ellos. Pero para Dios no. Y uno de los atributos de Dios, como ya mencioné, es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Esta es una definición muy básica, pero que creo que nos va a dar un mejor entendimiento para lo que vamos a ver en esta mañana. La omnisciencia es el estado de tener un conocimiento total. Es la cualidad de saberlo todo. Esta palabra está compuesta de dos palabras: omni, que quiere decir todo, y ciencia, que quiere decir conocimiento. En otras palabras, omnisciencia quiere decir todo conocimiento. Por lo tanto, y hablando de Dios, quiere decir que Dios tiene conocimiento de todas, absolutamente de todas las cosas. Que no hay nada, absolutamente nada que Él no sepa. Dios es omnisciente. Quiere decir que Él lo sabe todo acerca de lo visible, pero también acerca de lo invisible. Y si cubre estas dos áreas, las visibles y las invisibles, quiere decir que Dios conoce tu corazón. Dios conoce a perfección tu corazón, lo más profundo de Él, lo que tu ser querido, lo que tu ser amado, aquella persona con la cual has convivido toda tu vida no sabe de ti. Dios lo conoce y lo conoce perfectamente. Y precisamente esto es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y el título de nuestro sermón es: Jesús conoce el corazón de los hombres. Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, Jesús, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque Él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. A esas alturas conocemos que Jesús había ido a Jerusalén por una razón muy importante. Se iba a celebrar en Jerusalén la fiesta de la Pascua. Y Jesús, siendo judío, también celebraba obviamente esta fiesta. Él seguía todas las tradiciones del judaísmo. Y eso es precisamente lo que podemos encontrar en el capítulo 2 de Juan, que Jesús había subido a Jerusalén a celebrar esta fiesta, esta festividad que duraba aproximadamente una semana, y después de eso seguía lo que era la fiesta de los panes sin levadura, la cual duraba también alrededor de una semana. Entonces, por lo menos Jesús y sus discípulos estuvieron 2 semanas en Jerusalén, comiendo, bebiendo, disfrutando o tal vez tomándose unas vacaciones. No. Jesús, recordemos, había comenzado su ministerio público. Y la manera como se empezó Él a dar a conocer fue por medio de un milagro que Él realizó. De hecho, fue su primer señal que Él hizo, y fue cuando se encontraba, y como vimos al inicio del capítulo 2, en las bodas de Caná.
y donde Él convirtió milagrosamente el agua en vino. Y de ahí en adelante, después de esa grande señal, Jesús comenzó a trabajar y desde ese momento Jesús no descansaba y no lo hizo a lo largo de todo su ministerio. En otras palabras, Jesús trabajaba día y noche, día y noche. De hecho, en una ocasión, años más adelante, lo vemos a Jesús levantado a altas horas de la noche. ¿Y qué estaba haciendo? Orando mientras sus discípulos dormían. Y esto lo hacía porque Jesús siempre se encontraba trabajando en la obra de su Padre. Y esas 2 semanas que estuvo en Jerusalén no fueron la excepción. En toda su estancia en Jerusalén, Jesús predicaba acerca del reino de los cielos. En toda su estancia en esta santa ciudad, Jesús predicaba el arrepentimiento. A cualquier lugar que Él llegaba dentro de esa ciudad y había hombres, Él los llamaba al arrepentimiento, a que confesaran sus pecados y le siguieran. Pero al mismo tiempo Jesús, al predicar, Él realizaba milagros, muchos milagros, uno tras otro. Ahora, ¿cómo sabemos? Solamente para recordar, ¿cómo sabemos si todos estos milagros no están registrados, por ejemplo, en el capítulo 1, 2 y como vamos a ver más adelante de este evangelio? ¿Cómo sabemos que Jesús estaba en Jerusalén realizando milagros? Bueno, sabemos y estamos seguros que Jesús hizo muchos milagros porque el autor del Evangelio de Juan nos dice al final de su libro que Jesús había hecho muchas cosas, muchas, incluyendo muchas señales. Jesús hizo tantas señales que dice el apóstol Juan que si se hubiesen escrito en todos los libros del mundo, estos no cabrían. Y el versículo 23 nos dice que mucha gente, muchas personas fueron testigos de todos estos milagros que Jesús había realizado. Y al verle, dice que muchos creyeron en su nombre. Versículo 23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Porque ellos vieron las señales que Jesús hacía. Muchos milagros, mucha gente y muchos creyeron. Muchos creyeron. Eran señales, eran milagros que ellos jamás habían presenciado en toda su vida. No habían visto a ningún hombre que hiciera tales cosas. No solamente habían escuchado las palabras de Jesús y se maravillaban, veían maravillas por medio de estas señales. Y el resultado era que estos creían. Muchos creyeron. Aparentemente creyeron, pero solamente creyeron por lo que vieron. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pongamos un ejemplo práctico. Si yo fuera un predicador, vamos a suponer solamente, y tengo el don de sanidad, y durante algún servicio y tal vez después de algún sermón, yo empiezo de alguna manera milagrosa a realizar señales, milagros. Un ciego empieza a ver. Un paralítico se levanta de su silla y comienza a caminar. Y supongamos que esos son milagros reales, milagros auténticos, señales que solamente se le pueden atribuir a Dios, y la gente que está presente es testigo de todo esto. Y ellos empiezan a glorificar a Dios, empiezan a magnificar el nombre de Dios.
Y aunque muchos, la gran mayoría, tal vez sean sinceros de corazón, también va a haber muchos otros más que en realidad no están creyendo del todo en Dios. En otras palabras, no están teniendo una fe genuina. Y cuando hablamos de fe genuina, nos referimos a la fe que trae como resultado una vida verdaderamente transformada. Una fe que conduce al arrepentimiento. Una fe que trae convicciones. Una fe que produce paciencia. Una fe que no desvanece, sino una fe que está firme. Una fe que lleva al creyente, escuchen, al verdadero creyente a tomar pasos decisivos, pasos que estén conformes a las palabras de Dios, incluso aunque estos les sean causa de dolor, de sufrimiento o de persecución, pero que sabe que por su fe él o ella le está agradando a Dios. Esta es una fe que, de acuerdo a las Escrituras, le da vida, y vida eterna, vida abundante. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esta es una verdadera fe. No es una fe ciega o vacía. No es una fe solamente de palabras, cualquiera puede decir tenerla. Debe de ser una fe que verdaderamente confía en aquel que le salvó y por lo tanto le lleva a tomar obras que glorifican a Dios. Una fe que se nota a leguas en su vida personal, en todo lo que hace. Pero aquellos que habían sido testigos de las señales de Jesús, incluso después de haber visto todas estas señales, no habían creído verdaderamente en Él. Creyeron entre comillas, pero ni se habían arrepentido, ni querían dejar su pecado, ni querían cambiar su manera de vivir. Y esto nos dice que solamente estaban presentes porque querían ver los milagros. En otras palabras, querían solamente ser entretenidos. Es como si quisieran solamente tener un show. Solamente querían entretenerse y solamente querían de alguna manera beneficiarse. Querían beneficiarse de Jesús. Y sí se maravillaban, claro que sí. ¿Quién no se maravillaría de haber sido testigo de tantos milagros? Pero lo único que podemos deducir de este pasaje es que todo esto en estas personas era solamente una emoción. Era un sentimiento y nada más. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos deducir que era solamente algo temporal en esas personas y no era algo genuino? Porque Jesús sabía esto. Jesús sabía que su fe no había sido lo suficientemente buena como para darles la salvación. Y es por eso que el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Aparentemente en el versículo 23
Si leyéramos esto, diríamos: gloria a Dios. Todos creyeron al ver a Jesús hacer estas señales. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía sus corazones. Jesús había hecho muchas señales delante de ellos. La gente estaba maravillada, estaba encantada, y de seguro, muy posiblemente, algunos hasta lloraban de emoción, brincaban de alegría, sí. Pero ¿qué dice nuestro texto? Versículo 24, pero Jesús no se fiaba de ellos. Jesús no confiaba en su supuesta fe. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no confiaba en ellos? ¿Por qué Jesús no fue tal vez más comprensivo con estos individuos? ¿Por qué Jesús no les dio la oportunidad para ver si más adelante ellos daban algún fruto de confianza? ¿Por qué Jesús, y ha habido este tipo de acusaciones, por qué Jesús fue tan cerrado o exclusivo? Podríamos pensar. Bueno, el gran problema es que nosotros muchas veces nos creemos tan entendedores de todo el mundo y de todas sus situaciones y de todo lo que pasa, que hasta es posible que digamos que aquí Jesús fue tal vez un poquito exagerado. Pero la Escritura dice: ¿quién conocía la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? La carta a los Romanos nos dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amada iglesia, el gran problema con muchos dentro de la iglesia es que se nos olvida muchas veces quién es Dios. Se nos olvida que pensamos que podemos dar un mejor consejo que Él. Jesús no fue exagerado. Jesús no fue en realidad exclusivo. La razón por la cual Jesús no se fiaba de ellos era porque Él conocía a todos. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Aquí todos es todos. O sea que Juan, el autor, se refería a la gente que había estado ahí en ese momento y que había presenciado todas las señales de Jesús. Desde el más pequeño hasta el más grande, Jesús sabía perfectamente quiénes eran ellos. Sabía sus edades, conocía sus necesidades, sabía cuáles eran sus gustos y sus disgustos. Pero algo muy interesante de todo esto es que Jesús no solamente conocía a toda esta multitud. Obviamente el autor solamente se estaba refiriendo a lo que había sucedido en ese momento. Y lo interesante es que Jesús no solamente le conocía a ellos, Jesús conoce también a todos los que estamos aquí. Jesús conoce nuestros corazones. Jesús conoce lo bueno, lo malo y lo profundo de ellos. Jesús conoce, escucha, ese pecado que está sobre la superficie, que se alcanza a ver y que se alcanza a distinguir y que tal vez algún otro creyente lo puede ver o incluso un incrédulo. Pero escucha, Jesús
también conoce ese pecado que está escondido en ti. Ese pecado que está en lo más profundo y arraigado dentro de tu corazón. Un pecado que tal vez puedes esconder de tu ser más querido, pero es un pecado del cual no te puedes escapar de Dios. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y miren el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Todos aquí, sin lugar a duda, todos necesitamos obtener información para poder estar informados, ¿cierto? Todos aquí necesitamos que alguien nos diga algo acerca de alguien para poder conocerle. Todos aquí estamos constantemente tratando de entender incluso lo que hay en el corazón de nuestras propias parejas o de nuestros propios hijos. Y tristemente, aún muchos de nosotros necesitamos entender nuestro propio corazón. Porque no entendemos y porque muchas veces decimos y hacemos cosas incorrectas. Pero Jesús no tenía necesidad. Él no tenía necesidad que nadie le dijera o que nadie le diera ni una centésima de información de ninguno de los hombres o mujeres que en ese día y en ese momento se encontraban. Porque Él sabía lo que ellos tenían en su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y entre nosotros? Hay una gran diferencia y es una diferencia abismal. Jesús sabía lo que había en sus corazones porque Jesús es el Hijo de Dios. Porque Jesús es igual a Dios. Porque Jesús es Dios. Él es Dios. Y siendo Dios, Él es el único ser que posee el atributo de la omnisciencia. Toda ciencia, el único ser que lo sabe todo, incluyendo tu corazón, incluyendo mi corazón. Y si Dios lo conoce tal y como está, en este mismo instante, la pregunta para ti hoy y para mí es, ¿se fía de ti? ¿Jesús se fía de mí? Tú dices tal vez creer en Jesús y tal vez porque vienes a la iglesia, tal vez porque has estado haciendo buenas obras, tal vez incluso porque has servido en algún área dentro del ministerio, tal vez porque lees la Biblia todos los días y crees en lo que está escrito hasta cierto punto. O tal vez, escucha, porque fuiste testigo de un milagro. Y es muy posible, Dios sigue haciendo milagros. Pero la pregunta es, ¿se fía Jesús de ti? ¿Se fía Jesús de ti o no? Y si Jesús no se fía de ti es porque tal vez en realidad no has creído del todo. No has creído y te encuentras en los mismos zapatos de aquellos hombres que habían sido testigos de las señales de Jesús, pero que Jesús no se fiaba de ellos porque ya los conocía.
Una vez más, podrías engañar a todo mundo, pero a Dios no lo puedes engañar. Y la carta a los Gálatas nos dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Los que estamos casados podríamos engañar a nuestras esposas, y las mujeres podrían engañar a sus esposos. Los hijos pueden engañar a sus padres, o viceversa, o lo peor de todo, podríamos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios nadie lo engaña. Y si hoy alguien aquí en su corazón tiene algún rasgo de maldad, algún tipo de pecado, celos, lujuria, vanidad, etcétera, creo que es hora de que nos demos cuenta de que Jesús, siendo Dios, lo sabe todo, y Él no ha tenido necesidad de que nadie le dé testimonio. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Él lo conoce absolutamente todo. Y mi deseo, mi oración es que si nuestro corazón sí está conforme al corazón de Dios, les animo, les exhorto a que sigamos así, que sigamos glorificando a Dios por medio de nuestra santidad a la cual hemos sido llamados. Pero que si nuestro corazón no está a la medida, si nuestro corazón no está a la estatura de Dios, a lo que Él quiere y demanda y busca, que hoy sea el día en que no solamente nos quedemos en la meditación, sino que hoy mismo reflexionemos, y al reflexionar entonces le pidamos perdón a Dios, porque esto es lo que Él busca y demanda. Él es digno. Él es digno. Primera de Juan capítulo 3 versículo 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Déjame preguntarte, amado hermano y querido amigo, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Hay algo escondido? ¿Hay algo escondido tal vez delante de tus hermanos? ¿Hay algo escondido que no has querido confesar? Hoy es el día de que lo confieses. Confiésalo delante de Dios, y si es posible y tienes que hacer restitución hacia alguien que has dañado, hazlo. Confiesa tu pecado, porque no podemos escaparnos de Dios. Él está presente, Él es también omnipresente, está en todos los lugares y sabe en dónde has estado, qué es lo que has estado escuchando, qué es lo que has estado viendo con tus ojos, y no te puedes escapar de Él. Termino leyendo un pasaje que se encuentra en el Salmo capítulo 139, donde habla precisamente acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Oh Jehová, dice el salmista, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y subiste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Versículo 7. Cuando él comprendió quién era Dios y cómo no podía escaparse de él, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y mire lo que hace el salmista. Dice en el versículo 8, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del albo y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Podríamos terminar el salmo, pero creo que hemos entendido la esencia de este sermón. Él es omnisciente. Él lo conoce absolutamente todo. No solamente conocía los corazones de estos hombres en este pasaje, mi amado hermano, querido amigo, Él conoce todo tu corazón. Todo tu corazón. Y la única exhortación que queda es, ¿qué harás al respecto? ¿Quedarás en lo encubierto o confesarás y pedirás perdón y te arrepentirás de tu pecado? Él es digno y Él demanda arrepentimiento y fe en su Hijo Jesucristo. Tienes que venir a Él. Tienes que confesar tus pecados a Él para poder recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Él fue a la cruz y murió por ti y por cada y uno de tus pecados. Vuélvete de tu pecado hacia Dios. Confiesa cada pequeña cosa que ha ofendido a Dios y vuélvete de Él y síguele y sírvele y adórale. Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día para la gloria del Padre. Y si tú crees en esto, tan solamente en su muerte, sepultura y su resurrección, la Biblia, la palabra de Dios, te asegura una vida eterna con Él por toda la eternidad. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por recordarnos que tú eres el omnisciente, el que lo sabe todo. Nuestros corazones, Señor, están expuestos a ti. Es como si estuviéramos desnudos delante de ti, Señor. No hay nada que esconder. No hay nada que esconder. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender, Señor, de la necesidad que es estar a cuentas contigo. Porque llegará ese día, Señor, en el cual no solamente reprocharás, sino que juzgarás, Señor, por el pecado más pequeño que existe en nosotros. Obviamente al creyente, Señor, el juicio cayó sobre tu Hijo en la cruz, mas sin embargo, Señor, estando presentes en esta vida, podemos tener repercusiones por nuestro pecado, Señor. Incluso, así como en el Nuevo Testamento, Señor, puedes traer juicio temprano a nuestras vidas, Señor, y llamarnos a tu presencia por no obedecer y por no confesar. Pero tu palabra nos dice, Señor, que a tu diestra está tu Hijo y que Él constantemente está abogando por cada uno de nosotros. Y si tan solamente confesamos, Señor, Él es fiel y justo para perdonar. Pero a los incrédulos, Señor, aquellos que todavía no han venido, Señor, en fe y en arrepentimiento, Señor, ciertamente llegará ese día de juicio. Y, oh Señor, lo queremos evitar hoy.
Y si tú, Señor, desde la eternidad pasada ya has predestinado a hombres y a mujeres que vengan, Señor, ante los pies de tu Hijo, te pedimos, Señor, que hoy sea el día de salvación. Que todos, Señor, podamos reunirnos, Señor, como un solo hombre, Señor, y podamos glorificarte y ser llamados la iglesia, aquellos que han sido llamados de afuera para tu gloria. Que el resto del día, Señor, esta palabra pueda seguir exhortándonos, Señor, y si es necesario reprendernos, Señor, para que nos pongamos a cuenta contigo, Señor. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.